Continuamos para finalizar el día, la jornada de la mujer rural, y como dice una amiga mía que está aquí toda atareada con cosas, mujer rural, mujer real, ¿vale? Entonces vamos a dar paso, pues aparte de las mujeres relevantes, que todas somos relevantes en este pueblo, las que están, las que no están, las que estuvieron, que tienen cosas que contarnos, ¿no? Y entonces pues hemos pretendido hacer una especie de, no sé cómo llamarlo, debate, coloquio, charla, encuentro de 3 generaciones, ¿no? María Martínez, médico, carrera terminada, deportista, karate, bádminton y el último reto, el soplado. Qué cuidado con el soplado. Y para identificarle a María, pues su afán de superación constante. Me ha chivado un padre que dice que sí que es la bomba. ¿Vale? Lo dejo ahí. Seguimos con la siguiente joven. Claudia García Bielba, pone que sin Bielba porque está la abuela ahí y se quedó. Claudia estudió Bellas Artes, se licenció en diseño gráfico, lo cual trabaja. Ahora, bueno, está opositando a la Guardia Civil, vamos a ver si ahí le pegamos fuerte. Campeona de España de Taijitsu, 2 subcampeonatos en plata en karate y es una continua afán también de superación. Esta gente joven es lo que tiene, que es que no se conforman con nada. Entonces, constancia y constancia. Luego sigo con Carolina, entre canales. Tengo aquí la chuleta para Baratey, no se te olvide el Baratey. Baratey, bien, Baratey, perdón. Nacida en Ruilova, se ha hecho cargo de la ganadería que empezó su abuelo. Me corrige si no está bien la chuleta que me he hecho, ¿eh? Y que su padre consolidó, convirtiéndola en una granja pionera. Defensora del mundo lácteo, miembro de varias entidades empresariales de Cantabria y promociona y participa en el grupo gastronómico-cultural Campongo, puede ser, Compango. Los compangos, los cofradías. Y sobre todo, como ella se define, y me corrige si no es así, granjera. Bueno. O un poco más. Esto es lo que pone en las redes. Las redes dicen muchas cosas. Empresaria. Bueno. Vale. Tú te puedes definir en cualquier momento, me corriges, ¿eh? Porque ya sabes que... Llevo, pues eso, todo el tema de marketing, comercio, eventos de granja, que sería Budaña. Entonces, como es una empresa familiar, pues hay que hacer un poco de todo. Entonces es un cúmulo de cosas. Perfecto. Seguimos con las presentaciones. Mari Carmen Suárez. García. Y García Suárez. García. Mira cómo estoy, que es que lo pongo todo al revés hoy. Bueno. Sí. También de Ruilova, hija de Maruja y Pablo, que también quiere que lo comente, y madre de 5 hijos. Ostras. ¿Cuántas están? Y no comen hamburguesas. Marta, ¿y cómo comen hamburguesas? Sí, me parece a mí que con una he hecho algo. ¿Y cómo comen hamburguesas? 43 años de docencia, Comillas, Ruilova, Cabezón, en Santander. Estudió en Cobreces, en Santander. Ella, pues, quiere hacer constancia también del sacrificio que le supuso a unos padres dar una carrera a una hija, ¿no? En aquellos tiempos. Hablamos de pasado, hablamos de presente y de futuro, ¿no? Ejerció varios cargos hasta que llegó a la dirección y su jubilación. Y sin saltarnos por alto los 4 años de concejal en el Ayuntamiento de Ruilova, con el único fin de ayuda y entrega a los demás, que quiere que remarque y remarque. ¿Sí? Sí. Y otra cosa. Mi docencia fue en el Gerardo Diego, del Polígono de Cazoña, y el Instituto de la Albericia. Que quiero que sepan que estuve en un sitio, para mí, un sitio complicado y muy valioso. Eso es. María, si he dejado algo por alto, luego lo puedes añadir, igual que Claudia, ¿eh? Vale, que yo voy rápida con vosotras y me dejo un poco más allá. Josefina, ahora dime los apellidos de seguido. Gutiérrez Pernía. Gutiérrez Pernía, ¿no? Yo tenía aquí, pero por si acaso. Tú dijo Tolana de corazón. Tolana de corazón. La de los autobuses cantábricos. Eso es. La conocemos todos. Licenciatura en Geografía e Historia, a cargo de Autobuses La Cantábrica.
41 años de docencia 41 años de docencia. en Andalucía y en Cóbreces y San Vicente. Y San Vicente, eso, vais añadiendo vosotras que yo no digo, ¿vale? Madre de 4 hijos. Ah, de 4 hijos, Madre. abuela de 7 nietos. Abuela de 7 nietos. Abuela de... ¿cuántos nietos? Yo de 5. De 5. Aquí vamos ya al título. Y deportista. Llegarán más porque hay dos que todavía... Muy bien. Y deportista Hay dos que con no... un nivel Bueno, bastante dilo, es bueno reconocerlo. aceptable. Eso, bueno. Con todo su mérito. Luego lo que quieres añadir me lo añades, ¿vale? Y ya por último, María se ha presentado. No la voy a presentar, pero va a ser corta la presentación. Porque si voy a decir algo me vas a corregir. Entonces, Marta se presenta sola. Venga, Marta, preséntate, por favor. Bueno, pues yo soy Marta García y Martínez de mi madre. Y Martínez de mi madre en esta jornada que estamos celebrando, pues para poner en valor el papel de la mujer rural. Yo soy ganadera a título principal, de las que me pongo el buzo y las botas todos los días. Además comercializamos la carne de nuestra granja, nos encargamos del marketing, lo hacemos un poco todo. Soy la titular de la explotación. Sin la ayuda del padre de mi hija sería completamente imposible estar al frente de la explotación ganadera. Hoy queremos reivindicar el papel de la mujer rural, pero sin ninguna duda, si no estarían al lado nuestros compañeros sería muy difícil poder sacar adelante las explotaciones. No somos ni supermujeres, ni lo hemos sido nunca. Cierto es que Cantabria es un matriarcado en el cual yo me crié y estoy muy orgullosa de él y así se le he inculcado a mi hija. Creo que es la mejor herencia que les podemos dejar, no perder el matriarcado de esta tierra. Y además un matriarcado que parece que solamente está instaurado en la cornisa cantábrica, porque hablas con las mujeres del sur y hablas con las mujeres del centro de España y es completamente diferente, pero aquí en el norte tenemos esa suerte de ese matriarcado. Mi actividad principal es la ganadería. Hicimos un proyecto muy bonito, pusimos hace 10 años, a mí nadie me dejó la granja, empecé de cero, con 0 vacas, 0 hectáreas, y hoy hemos puesto a Valdelmazo en el mapa, tanto en el mapa de Cantabria como en el mapa de España y a nivel internacional. Tenemos varios premios y varios reconocimientos, tanto a nivel nacional como internacional. Trabajamos mucho, como el resto de ganaderas y ganaderos de esta tierra. No somos los únicos, la única diferencia es que nosotros lo contamos y el resto no. Pero somos lo mismo que el resto. Hoy tenemos grandes profesionales en el sector, tanto lácteo como cárnico, y podemos estar orgullosos de nuestro sector primario, que es principalmente por lo que yo vengo hoy aquí. Y además de estar muy orgullosos de nuestro sector primario, podemos decir que hoy en Cantabria el 46% de las granjas de esta tierra son de titularidad femenina. Significa que son propiedad de las mujeres y que las titulares son las mujeres. Hay por ahí un modelo que dice titularidad compartida. Pues a mí me parece que es la mayor desigualdad que se puede dar en la ganadería. ¿Por qué una mujer va a tener que compartir su empresa y tener una titularidad compartida? Hoy en Cantabria en eso somos pioneros y podemos estar muy orgullosos, mujeres y hombres y la sociedad de esta tierra, por haber llevado a la ganadería a donde la hemos llevado, y además siempre con la figura de la mujer. Y Carolina, que es ganadera de leche, os lo podrá decir. Hay estudios donde ya se demuestra que en aquellas granjas donde ordeñan las mujeres, los resultados económicos son mejor. ¿Por qué? Porque son más meticulosas, porque hacen las cosas de otra manera. ¿Que los hombres lo hacen mal? No, lo hacemos diferente. Así que vamos a poner hoy aquí en valor, por lo menos por la parte que a mí me toca, el papel de la mujer rural, y sin olvidar que sin ellos no seríamos nada. Esto no se trata de quién es más o quién es menos. Ahora parece que todo va mujer. Aquí, como yo digo siempre, somos equipos, y yo siempre lo digo, Rubén y yo somos una pareja de bueyes tirando del mismo carro. Nuestra familia, nuestra granja, nuestra empresa y nuestra forma de vida. Marta, muy bueno. Como decía
una gran figura para mí representativa, que fue, y es, pero bueno, fue alcalde en ese caso, Martín, y me gustaba cuando lo decía, no se me adelante, pero tampoco se me atrase. ¿Lo has hecho? ¡Wow! Pero me falta de presentar. Sí, te falta de Es que te me adelantan. Y me falta de presentar a las dos figuras representativas que, bueno, estamos así. ¿A Keka? ¿Qué voy a decir de Keka? Pues Keka, aunque ella quiera que lo diga mirando para otro lado para que no la mire mucho, Keka Afonso y Keka Afonso y Keka Afonso, estaban unidos, pero bueno. Keka en este caso, peluquera de Ruilova, de toda la vida, tradición, cultura, baile, las danzas, una pandereta. Keka ya en sí lleva el nombre, ¿no?, de nuestra tradición en este pueblo. Entonces creo que ella tiene mucho que aportar por todas las vivencias que tiene atrás y bueno, es que empezaría y no acabaría. Entonces, Keka, gracias por haber subido y estar ahí sentada, ¿vale? Y la otra parte, como no, que era la invitada también de honor, en este caso es Valentina Tuca, que nos acompaña y tengo que hacerlo mención, porque madre de 7 hijos, ha estado ahí durante 7 con un marido artesano, un marido artista y madre de artistas, ¿vale? O sea que se dice poco. Así que sin más, estamos todas presentadas. Gracias porque vosotras al final sois el ejemplo para nosotras, ¿sabes? Empezamos. Pues nada, yo voy a estar coordinando, así que si cojo el hilo de quiénes somos y vamos a dar un poco de contexto a este concepto de mujer rural y vamos a ver y hablar de lo que habéis vivido vosotras en vuestras casas, o sea, del pasado de la mujer rural, del presente en vuestra generación y en vuestra casa actual y de lo que pensáis que hace falta o de lo que veis a dónde nos dirigimos, con la crítica o no pertinente. Pero bueno, vamos a empezar por el pasado y el presente, que creo que el futuro Viene malo, ¿eh? viene malo, ¿verdad? Pues empezamos por orden y yo creo que empezamos con María. Vale, María, que has vivido y que vives ahora y por ahí seguimos. Bueno, yo no sé si es mejor hablar por aquí o... Como tú te sientas cómoda, María, si es que estamos aquí todos en familia. Como tú te sientas cómoda. Bueno, yo no sé si me conocéis o no me conocéis. Soy María, soy la nieta de Uyo y de la Nenina, porque al final me acabáis sacando todos por el partido, aunque diga que no. Me crié aquí en Ruilova porque al final mis dos padres trabajaban y tuve la suerte de vivir en casa de mis abuelos y con mis tíos. Estudié en el colegio de aquí de Ruilova. Sí que es cierto que difería bastante la formación académica de otros coles porque al final tenemos la suerte de que quedaba todo en un sitio bastante chiquitito. Éramos 40 realmente en el colegio, nos conocíamos entre todos. Las clases eran súper divertidas y luego te das cuenta de que llegas al instituto y aquello parece un corral sin sentido. Pasamos de estar en una clase de 40 en el cole a 40 en una única clase en el instituto. Y bueno, luego llega la universidad, haces el examen de selectividad y yo por lo menos tuve la suerte de que me fui a Madrid a formarme como médico y llegas a una clase en la que eres 300 y allí no eres el hijo de nadie y al final lo que tienes que hacer es un poco estudiar, currártelo y sacarte la plaza. Después de que hice la carrera me presenté al MIR, que si no sabéis muy bien cómo funciona todo esto es un examen, te evalúan de todas las asignaturas de la carrera, sacas una plaza, escoges el sitio y en mi caso me quedé en Madrid. Estoy formándome actualmente como médico de familia y atención comunitaria, termino en septiembre y bueno, por quien no me conozca, mi idea en algún momento es volver a casa, a la Tierruca, y si es posible ejercer de lo que realmente me he formado y como me gustaría que realmente se hicieran las cosas a nivel de sanidad, de atención y un poco darle la vuelta a la situación como se ve, porque al final sí que es cierto que mi manera de ver la atención sanitaria
no es el médico atienda a los pacientes, sino el médico tiene que escuchar y un poco suplir esas necesidades e intentar dirigirlo hacia una situación mejor. Muy bien. A ver, se me oye sin él, ¿no? Sí, ¿cómo te sientas cómoda? Es que se escucha peor. Sí, ¿no? Sí, igual sí, no suena mucho. Pues yo soy Claudia, soy la hija de Mar, nieta de Zion y de José Bielba. No, pero sí, porque está muy sensible tu abuela, Dios mío. Está muy sensible. Y nada, yo sobre todo lo que puedo destacar es mi trayectoria deportiva aquí, que también la compartí con María unos años, y nada, y destacar que sí que es difícil desarrollarte dentro del deporte partiendo desde un pueblo tan chiquitín y que al final siempre que tienes algún tipo de campeonato, concentración o lo que sea, te tienes que desplazar un montón, y eso al final pues es un esfuerzo que cabe destacar de los padres, de las familias y demás que siempre te apoyan desde el momento en el que te decides en qué deporte quieres comenzar, y también que al fin y al cabo pues una vez llegas a una posición o un nivel deportivo que es importante, también te encanta sobre todo escuchar el nombre de tu pueblo o de tu región o lo que sea, y poder llevarlo fuera de aquí y que resuene y que la gente te pregunte ¿de dónde vienes? ¿Y dónde has empezado? Y demás, y decirlo pues con el pecho lleno de decir pues mira, yo vengo de un pueblo chiquitín del todo de Ruilova y nada, y aquí estamos. Y sobre todo eso, y que aquí en Ruilova hay un montón de deportistas que han conseguido plazas bastante importantes, como Ainara, ¿no? Que también está en el mundo de los bolos a estaba tope. invitada, pero no podía venir hoy. Y nada, y que aunque sea un pueblo, bueno, no tan chiquitín ya, pero pues van saliendo deportistas de un alto nivel y que al final pues se va conociendo el nombre de Ruilova y lo vamos sacando fuera. Y eso. Quería preguntarle a María si durante la carrera te has encontrado a otras personas que venían de pueblo, y también si has visto algún tipo de interés o alguien se ha interesado o se trata durante la carrera el tema de cómo atender y de las diferencias que hay entre atender en un hospital de Madrid o en un pueblo pequeñito, si has podido compartir esa experiencia en la carrera o has visto que hay interés en esa área o no. Bueno, yo no sé si saber cómo funciona un poco el tema de la especialidad. La especialidad de Medicina de Familia y Atención Comunitaria son 4 años. En esos 4 años se distribuyen en distintas rotaciones, y en mi caso la rotación se hace por medicina rural. Tenemos formación en ámbito rural, no solo a nivel hospitalario. Estás más o menos 4 o 5 meses, y a lo largo de toda tu formación de esos 4 años se hacen tanto guardias en el servicio de urgencias, guardias en ginecología, guardias en otorrino, guardias en trauma, guardias en rural. Al final tú te estás formando en un determinado sitio, y en las situaciones en las que tienes guardia de rural, pues te vas a un pueblo, eres el médico del pueblo y el médico de los alrededores. En la Comunidad de Madrid, a diferencia de Cantabria, la zona rural no está para nada bien comunicada. De hecho, alguna de las guardias está a 2 horas del centro de Madrid. Entonces, si se te para un paciente, una parada cardíaca, estás 1 hora con un paciente, y la medicina que tú aprendes la tienes que adaptar muchas veces a la situación en la que te encuentras. Al final yo creo que no es tanto tener conocimiento, sino saber también adaptarte a las diferentes situaciones que vas teniendo. Y por la otra parte de la pregunta que me has hecho, yo tuve la suerte de que dentro de los 300 que éramos en clase, sí que es cierto que la gran mayoría era gente de la Comunidad de Madrid. Al final uno estudia y se queda más o menos cerca de casa porque tiene más facilidades a nivel económico sobre todo, pero medicina es una carrera bastante compleja de entrar y la gente suele tener mucha vocación, y al final vas donde te da la nota y donde puedes al final completar esa formación académica.
En mi caso, una de las mejores personas que coincidí con ella en la residencia era de Huesca, era de un pueblo, realmente. Y la realidad es que si tú quieres luchar por algo, si quieres formarte en algo que te guste y tienes la posibilidad de hacerlo, te da exactamente igual donde vayas. Al final, tú tienes esa formación y para volver a casa siempre estás a tiempo, pero para formarte yo creo que no. Los años de salir son unos y tienes que aprovechar esa oportunidad, porque para volver siempre tienes ese chance, ¿no? ¿Y tienes inquietud ahora por ir a un pueblo y poner en práctica lo que has atendido, o sea, lo que has aprendido, o prefieres todavía desarrollar un poco más en el aprendizaje? Y... Yo aquí soy un poco terremoto en ese sentido. Me costó mucho escoger la especialidad por la nota. Tenía muchas oportunidades de coger otras especialidades, pero es que la parte de medicina de familia no te cierra puertas. Y no tienes que despedirte de todo lo que has aprendido anteriormente, en el sentido de no te dedicas solo a la traumatología, no te dedicas solo a la cardiología, solo te dedicas a la parte de salud mental y lo coges todo en un completo. Al final las personas no van al médico porque tienen solo un catarro. Muchas veces el catarro te esconde una ansiedad por detrás u otra patología y lo bonito que tiene es abordarlo de una manera más pausada y de una manera más crónica. Tú no vas al médico y en 10 minutos, como son las consultas hoy en día, es suficiente para saber de dónde partes, conocer a la persona, que la persona se sienta cómoda contigo y tú a partir de ahí ya desarrollar la asistencia. Ojalá. Pues sí. Pero hay gente que le cuesta también mucho expresarse o tú también escucharlo. Muy bien, Marta, pasado. ¿Mi pasado? Tu pasado sintetizado. Sí, Bueno, ¿verdad? voy a intentar ser muy breve. Lo primero, creo que no lo he dicho antes, lo primero tengo que dar las gracias al Ayuntamiento de Ruilova y a su alcalde a la cabeza, Julio, a María Eugenia, su concejala y a Mar, que han hecho un equipo y han formado esta corporación municipal. Iván. Sí, y Iván. No me has dejado terminar. Darles las gracias, bueno, pues por habernos invitado y por poner en marcha estas mesas de diálogo, ¿no? Más que de debate. Bueno, pues yo quiero empezar diciendo y recordando a mi abuela, como no puede ser de otra manera. Yo nací en un pueblín, en Campó, en el pueblo de Villacantiz, pero un pueblo con 100 vecinos y un pueblo llano, que aquello era, estábamos a 5 minutos de Reynosa, y yo fui muy feliz y siempre resguardada y siempre protegida por mi abuela materna. Mi abuela siempre me decía, ellos se dedicaban eran ganaderos mixtos, de aquellos que se llevaban antes. Tenías 8 o 10 vacas en casa y luego pues el hombre iba a trabajar, en el caso nuestro, mi abuelo iba a trabajar a la naval, cuando era la naval, luego pasó a ser la CNMESA y bueno, y aquella crisis, la crisis que tenemos actualmente con la fábrica en Reynosa. Pero bueno, se compaginaban los dos trabajos. Cuando él iba a trabajar, mi abuela hacía frente a la casa y hacía frente a las vacas que había en casa. Y luego había otra cosa muy esencial, que el modelo de familia era completamente diferente. Estaban los padres, estaban los abuelos, estaban los nietos y en las casas había muchos hijos. No como ahora, como es mi caso, que tengo una y me parece que he hecho algo. Así que cuando oigo que 5 hijos, 7 hijos, me quedo asustada y a la vez maravillada y os admiro muchísimo, porque si a mí me parece que estoy haciendo malabares para criar una, esta gente que ha hecho, y en otros tiempos y con otras dificultades. Entonces, bueno, ahora se lo preguntamos. En principio, gracias a la corporación municipal, y mi abuela siempre me decía, hija, estudia y márchate de aquí. Márchate de aquí, porque ella, o sea, para ella, en aquellos tiempos, las niñas que salían del pueblo, que obtenían unos estudios, era como que eras alguien importante. ¿Por qué? Porque no llegaba la burra al pesebre y porque dar unos estudios a unos hijos era tremendamente complicadísimo. Entonces, podías dar estudios a un hijo, pero los otros se tenían que quedar en casa cuidando el ganado o yendo a la fábrica para sacar adelante a la familia. O eso por lo menos es lo que yo viví. ¿Cómo fue mi pasado? Pues yo empecé siendo la nieta del Calé.
Después pasé a ser la hija de Ricardo, después la mujer del veterinario, luego la rubia de las casinas y por fin soy Marta la de Valdelmaz, que me ha costado lo de tener nombre propio. No, perdona, no, de la rubia de las casinas. Yo cuando llegué a Ciudadanos y fui diputada en el Parlamento de Cantabria, defendiendo como nadie ha defendido en el Parlamento de Cantabria el sector primario, donde todos los lunes se hablaba de vacas y abono y de los problemas del rural, de lo cual estoy muy orgullosa, también me marché porque decidieron proteger al lobo por encima de mis intereses y les mandé por la lindera adelante comiendo moras, sin ningún problema, porque el campo no se vende, el campo se defiende. Y estoy muy orgullosa, pero cuando pasó todo eso, yo ya había renunciado a mi sueldo de diputada para no renunciar a mi actividad principal, que era la ganadería. Entonces lo de Ciudadanos fue casi más vocacional que económico, que creo que no lo puede decir nadie en el Parlamento de Cantabria que haya pasado por el Parlamento de Cantabria. Y hoy aquí a mí me gustaría reivindicar, porque estamos como muy polarizados en todo este tema de la igualdad entre hombres, la igualdad entre mujeres, hombres y mujeres, y parece que queremos poner, en vez de la igualdad, queremos imponer el embrismo, que es la mujer por encima de todas las cosas. No, la mujer no está por encima de todas las cosas, somos la mitad de una sociedad y la otra mitad son hombres, y somos equipos, y no todos los hombres son maltratadores, y no todos los son malos. Hay unos pocos que son unos asesinos que hay que meterles en la cárcel y que no hay que aprobar leyes para sacarles de la cárcel. Pero son unos pocos, nuestros compañeros, nuestros maridos, nuestros hijos, nuestros vecinos, son buena gente y hemos vivido con ellos en paz durante muchos años y así tiene que seguir siendo. No podemos perder el norte. Tenemos que reivindicar derechos, por supuesto. Yo quiero los mismos derechos que todas las que tienen las mujeres de la ciudad. Quiero que mi hija, con 12 años, no se tenga que marchar de mi vera, del seno del hogar, si quiere estudiar. Porque ¿sabéis lo que tuve que hacer con mi hija? Con 12 años tuve que renunciar a ella, meterla interna en Torreanaz, si no la quería meter a las 7 de la mañana en un autobús y que llegara a las 5 de la tarde sin comer para que pudiera estudiar. Yo quiero que haya médico en mi pueblo, de lunes a viernes, y además que haya un servicio de urgencia. No solamente los lunes y los viernes, que solamente me puedo poner mala los lunes y los viernes y en un horario. ¿Y el resto de la semana qué? Quiero que haya transporte público, como le hay en Santander. Quiero que haya los mismos servicios básicos, porque yo pago los mismos impuestos que las mujeres de ciudad. Y eso es lo que quiero, y esa es la igualdad a la que yo quiero llegar. Quiero llegar a la igualdad real, ya no entre hombres y mujeres, entre mujeres del rural y de la ciudad. Muy bien, gracias. Yo soy nieta de Mariuca y de Darío, la gente mayor ya... nací aquí en Ruilova, hasta los 13 años viví aquí en Ruilova y por circunstancias de la vida que se fueron muriendo mis abuelos y mi tía Fina, pues me tuve que marchar a vivir con mis padres. A Cudaña, que ahora Cudaña es un paraíso, pero imaginaros hace 47 años, pues aquello era, yo marchar de Ruilova, que era como la ciudad, meterme allí en Cudaña fue una depresión aquello. Nada más que pasaba un autobús 2 veces al día, si no tenías coche estabas abandonado de todo. Rápidamente me las ingenié, acabé allí mitad de séptimo, octavo y tenía que ir a estudiar. Bueno, ni que decir tiene que yo aquí en Ruilova tenía unas notas estupendas porque mi abuela me incentivaba muy bien, que si un cassette, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Tenías que ser como Angelines la de Ullo, como Angelines la de Ullo, Angelines la de Ullo era el premium, Jesús el de Chucho y Angelines la de Ullo era rey. Y nada, pues entre la medio depresión que cogí de vivir allí, después egoístamente, claro, yo aquí estaba con mi abuela sola, de llegar allí a una familia con 5 hermanos que casi no los conocía, igual de en verano que había estado 8 días con ellos.
prácticamente, pues los chicles eran 5, pues tú no estabas, llegaban los reyes, a ti tu abuela te compraba lo mejor. Bueno, total que me cambió mucho la existencia. Y entonces había que ir a ver qué se podía hacer, pues FP, porque ya llevaba racaneando el octavo, no podía ir a más. Y a ver qué hacían las hijas de Pepita, porque si las hijas de Pepita iban a algún sitio, pues yo me iba con ellas y los fines de semana pues me volvía a Ruiloba. Así lo tenía más fácil para volver a ir a Ruiloba. Y así fue como fue, que nos fuimos al colegio de las monjas. Las hijas de Pepita, Cristina, unas cuantas nos fuimos allí a las monjas a Ruiloba, a Santander. Veníamos cada 15 días a casa y efectivamente de vez en cuando pues ya caía y me venía para aquí, para Ruiloba. Bueno, pues así fue transcurriendo el tiempo y ya llevaba no sé cuánto tiempo que no vivía en Ruiloba, pero yo seguía empadronada en Ruiloba, no había manera de quitarme. Hasta que yo un día vino el escribiente del ayuntamiento y dice: Rubio, esta hija hay que meterla ya aquí porque ya hay que votar, claro. Había que votar y ya pues no, con unos buenos lloros pues me tuve que ir a empadronar a Valdáliga, el pueblo de Lagarces, ¿no? Y tuve que quitarme el empadronamiento de Ruiloba, pero bueno, de corazón no me le quitó nadie y sigo con ello, adelante. Y entonces, bueno, pues yo una mujer rural, pero soy una mujer rural de lujo, se puede decir. La que considero que fue una buena mujer rural fue mi madre. Mi madre, después de vivir aquí en Ruiloba y ir a servir a Comillas, y en Comillas ya conoció a los del Gato, y fue a Comillas, a Barcelona, a Madrid, y como se enteró que había gente de Comillas, las de la Estatua y las de la Madrid, que estaban en París y se ganaba más dinero, y su hermana estaba aquí enferma con pues, tuberculosa, tenía tuberculosis y había que pagarle los médicos, porque claro, no había lo que hay ahora, seguridad social, entonces había seguros privados, había que pagar unas igualas, y había que pagar eso y había que comer. Entonces Dora y Nando tenían allí te escribían y te decían: tú estate tranquila que ya me pagarás cuando puedas. Entonces mi madre se tuvo que marchar a París. Tenía 25 años, ahora 25 años somos generales, pero de aquella era una criona que no había visto otra cosa, ¿no? Tuvo que arrancar a París a ganar 3.000 pesetas, que en Comillas ganaba 2.000, pues ahí en París ganaba 3.000. Y mi madre era muy aficionada al convento de Ruiloba, le gustaba muchísimo ir a las Carmelitas, tenía todas las obras de Santa Teresa de Jesús. Es más, tenía hasta una persona unos ricos, yo no sé si eran los cachavíos, no me acuerdo quién era, que ya le iban a pagar el dote para meterse a monja. Lo que pasa que claro, entre que se fue a París y se vino en verano y fichó al Rubio, pues se le cambiaron un poco. ¿En París en qué trabajaba? Sirviendo la pobre. Quiero decir que ganaba 3.000, claro, pero vivía en claro. la propia casa de los que servían, ¿no? Sí, eran unos ingenieros de IBM y ella vivía de interna, estaba allí, de interna. Y nada, pues estuvo 5 años en París, y yo creo que cuando llevaba 3 o 4 fue cuando conoció a mi padre y se le cambió un poco el panorama. Bueno, pues nada, se casaron, pero llevan 3 años de novios, pero es que el noviazgo aquel era de 2 meses de verano y de 15 días en Navidad, no era como los noviazgos que tenemos ahora. Total que se casaron y enseguida, 30 y 31 años, enseguida empezaron a tener hijos, ¿no? Y vivían en casa sola, mi padre andaba con camiones, con autobuses, estaba haciendo nacional, venía, decía que los hijos no le conocíamos. Total que mi abuelo le dijo que por qué no recuperábamos la granja de Lagarces, que estaba arrendada, ¿no? Y entonces ya mi padre fue allí a la granja, se marchó en abril, mi madre no arrancó aquí, hasta agosto no arrancó porque no quería irse, al final pues no la quedó más remedio, porque claro, era el hombre y tenía que ir detrás del hombre de ella, ¿no? De aquella. Y nada, pues se metió allí en la granja y se debió poner como... No sé lo que fue aquello, porque ya se metió en su papel de madre, de cuidadora, de todo. Allí nos crió a todos, somos 6 hijos y 2 abortos, y se casó con 31 años, ¿eh? Y yo decía: ¿pero qué ibais a por el equipo de fútbol completo o qué? Y se metió en casa, no volvió a salir prácticamente. Mi padre era el que iba a los colegios, el que iba a hacer las compras, el que iba a todo.
Y no solo nos crió a los hijos, las vacas, todo, que metió a los mayores, como antiguamente, ¿no? Pues ahí estuvo mi abuelo, ahí estuvo mi tío Tato, bueno, a todos los mayores de la familia los tuvo ella, ¿no? Lo que hacía la mayoría de las mujeres, no solo trabajaban en lo suyo, criaban a los hijos y encima tiraban de los mayores que había. Y nada, pues cuando se jubiló y empezó a ser feliz, pues con 70 años le entró Alzheimer. Pero los primeros años, bueno, pues es triste contarlo, pero fueron muy buenos, porque ella volvió a, como yo la vuelta a todo. Mi madre era una mujer, era muy cristiana, muy eso, y me acuerdo una vez que me compré un vestido y le digo, jolín, es que es de Luquino, de Vittorio y Luquino, ¿no? Ay, Vittorio y Luquino, cómo se aman y tal, y no sé qué. Si llega a ser mi madre en condiciones, diría, de ese par de maricones, ¿sabes? Por eso que le pegó una vuelta. Mi madre era siempre muy discreta, de ropas oscuras, le encantaban los rosas, los naranjas. Después entró en Carrejo y bueno, pues fue cuidadora de los demás. Sacó no sé dónde tenía metido la poesía, escritura, hacía manualidades y siempre se estaba riendo, porque mi madre era feliz con nosotros, pero siempre estaba siempre como amargada, siempre la dolía la cabeza y después de lo del Alzheimer, los primeros años, después ya fue decayendo, fue impresionante la vuelta que le dio la vida y siempre estaba riéndose. Da igual que le dijeras que se murió en Ruilova, que se casó alguien, siempre se reía, ¿sabes? Y eso es lo que me queda de ella. Hasta para morirse nos dio por saco la mujer, porque estuvo una semana entera, pensamos que se moría, estuvimos todos los hijos alrededor una semana con ella allí. Es que se estaba muriendo y se reía, y bueno, y entonces eso sí que fue una verdadera mujer rural, y yo lo tengo por bandera, y siempre lo hago. Cuando la mujer rural, en octubre, me llamaron de comillas también así para dar testimonios, y también lo dije, digo, bueno, mi madre es de Ruilova, pero hizo mucha vida aquí en Comillas y tal, y lo dije, ¿no? Y eso sí son verdaderas mujeres rurales, no nosotras que nos quejamos. Vivimos en esos entornos, pero ellas sí que no pasaron hambre, pero durmieron en colchones de lana, y lo que les daban de... ¿Cómo se llamaba? Que no me sale la palabra. Del racionamiento, pues lo que hacían era, ellas se quedaban con lo sencillo y eso lo llevaban a vender, iba a Trasierra a vender y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues a ellas les gustaba contar todo eso y tuvieron la suerte de que conocieron lo nuestro, ¿vale? Conocieron lo nuestro. Mi madre, cuando se fue a Cudaña, lo primero que le puso mi padre fue una lavadora de esas tal, ¿sabes? Y no sé cómo tuvieron tantos hijos, porque en el año 70 ya compraron televisión, ¿sabes? Entonces... ¿Y sabes si ella que vivió en París, si tuvo alguna vez alguna inquietud por cambiar el pueblo por la ciudad? No, nunca. Ninguna. No. Ella todo era mandar dinero para casa, es más, le mandó el dinero para casarse mi tía, y no, ella siempre no quedarse allí nunca. Ella le daba tanto, no quería ni salir para conocer, tenía miedo a conocer gente o que la pasase algo o que se enamorara de alguien, ¿sabes? Yeah. Ella siempre, no. Ella siempre fue del pueblo. Y mira que estuvo en Madrid, en Barcelona. Claro, es que nunca dudó. Y de Ruilova. Y ella me decía a mí, a mí me gustarían dos cosas. Comprar un Mercedes, tener un Mercedes y una casa en Ruilova. Cuando hablábamos de que en Ruilova venía tanta gente de fuera y que se pagaba tanto el metro cuadrado y todo eso, y tener una casa en Ruilova. Pero los últimos años no, los últimos años, como estaba con su vida del Alzheimer, pues ya cambió mucho. ¿Y a ti nunca te animó a irte del pueblo? No, me decía que había que comprar una casa en Ruilova. Que tenía que comprar una casa en Ruilova. El Mercedes y la casa en Ruilova. Que el hijo tuyo ha comprado un Mercedes. Una parte sí. Sí.
Muy bien, muchas gracias. Gracias. Josefina. A ver, yo soy hija de Luis el de Collao y de María Jesús Perniña, que tenía las fincas en Ruilova y se pasaban la vida entre Cobreces y Ruilova. La ganadería que hicieron la sacaron de cero. Hicieron la primera ganadería diplomada de la zona y trajeron las vacas, hicieron una asociación con los ganaderos y trajeron las vacas de Holanda, las vacas holandesas, y trabajaron toda la vida como descosidos. ¿Qué es una ganadería diplomada? Una ganadería diplomada, a mi padre le dieron la medalla al mérito agrícola. Y una ganadería diplomada es que entonces vendían la leche y la pagaban por la grasa. Y era una ganadería especial que estaba con todas sus cacharras en las orejas y todo ello. En el año 1955 ganó el arrastre de comillas con unos bueyes que se llamaban Cantinero y Gallardo. Y que los ataba yo, que tenía unos cuernos así de grandes. Y nosotros éramos 5 hermanos y el afán de mi padre, porque dinero líquido no había, no se pasaba hambre por supuesto, pero dinero líquido no había, lo que había era para piensos, para todas esas cosas. Entonces había que estudiar. Yo era la mayor de 5 hermanos y estudiamos en Cobreces, en el colegio de Cobreces. Cuando yo terminé la carrera, terminé con 17 años, a los 18 saqué las oposiciones en Madrid y entonces a los 19 ya tenía mi primera escuela y me mandaron a Andalucía. Estuve 7 años en Andalucía. Después ya conocí a mi marido, que es mi marido, y me volví para acá y estuve en Ruey 6 años. Como era de menos de 2.000 habitantes, tuve que firmar por 6 años y luego ya estuve en Cobreces y luego ya en el Instituto de San Miguel. En el intermedio tuve 4 hijos y cuando tenía 3 hijos empecé otra carrera, que fue licenciatura de Geografía e Historia, que terminé en el 86 y ahí me iba a examinar con el poncho, que la leche se me salía por todos lados. Y bueno, pues ahí hemos estado trabajando y trabajando y trabajando y trabajando y demás. Y ahora ya cuando ya me he jubilado, pues me he dedicado al deporte. Siempre me he dedicado al deporte, siempre he nadado muchísimo, siempre he hecho surf, que era muy adelantada en mi tiempo, y ahora hago golf, y entonces he participado en el campeonato amateur del mundo en Madrid en el año 19, y bueno, esas cosas. ¿Y lo de los autobuses cómo? Lo de los autobuses, mi marido es de los autobuses. Entonces los autobuses, cuando yo conocí a mi marido, había un autobús y medio. ¿Y eso cómo es? Pues eso porque estaba la empresa quebrada porque su tío Gulli lo había destrozado porque era de su abuela. Y entonces uno caminaba y el otro se paraba cada 5 minutos. Entonces estaba todo el día en el taller. Y a partir de ahí, él estuvo trabajando para su abuela sin cobrar ningún sueldo. Nosotros, con lo que yo ganaba, era con lo que vivíamos durante los 3 primeros... Tenía ya 2 hijos y luego ya empezaron a comprar autobuses, a empezar a crecer y demás, pero todo a base de esfuerzo. Porque eso, igual que la ganadería, es puro esfuerzo y lo que da es para volver a comprar otro autobús nuevo y se crece. Entonces, eso y siempre hipotecado. Entonces yo empecé a ayudarle porque a él le gustan mucho los tornillos, pero no le gusta la administración ni la organización. Entonces pues yo hacía todo, hacía organización, administración, hacía todo. Entonces venía del colegio y hacía eso, lo del colegio, lo otro, lo de más allá y lo de más acá, ¿sabes? Esa es la vida. Entonces ahora de mayor, pues eso. Aprendí a jugar al golf 3 veces porque la primera vez me dolía mucho las piernas, me operaron de la primera cadera, me operaron de la segunda cadera, entonces tuve que aprender 3 veces, pero ahí estoy. De una forma aceptable y ahí seguimos. Aceptable, que has estado en el campeonato del mundo. Aceptable. Y entonces, bueno, me encanta el agua, nado todos los días del año casi, prácticamente, en el mar, ¿eh? No es nada más. ¿Eso qué? Y nada más. Ni nada más. Carmen, cuéntanos. Me tocó. Te tocó. Bueno, pues a ver, yo, igual que dijo Marta, yo el recuerdo más grande que tengo de rural es de mi abuela también. Mi abuela Rosariuco, que la llamaban en Trasierra, Sariuco, se quedó viuda cuando la guerra, enfermó el marido, luego le mataron 2 hijos en la guerra y con 30 y pocos años, ella con el resto de los hijos, que eran otros 4, pues tiró para adelante con 2 vacas, con 3 vacas, con una burra, la coheta que la llamaba, que nos mordía si podía,
y bueno, pues trabajando, tenía lo llamaban El Cierro, un prado, no sé cómo, un prado se llaman los prados, pero le llamaban El Cierro porque era una finca que era de ella, estaba como cerrado. Y allí tenía árboles frutales, allí plantaba patatas, allí ponía de todo. Y como yo en mi casa tenía, mi padre y mi madre hicieron, bueno, mi padre vino de Andalucía, entonces se casó aquí con mi madre y pusieron una tienda en Ruilova, en Sierra. Una tienda pues que vendían patatas, que vendían vino blanco, que vendían la casera, la pitusa, la no sé qué, ovillos de coser. Las tiendas multiusos. La tienda, un sujetador, era estanco también, unas medias, un sujetador, una combinación de aquellas que se llevaban de puntillas, de todo. Entonces, pues a mí lo que me gustaba era ir a casa de mi abuela y donde había un poquitín más de ambiente familiar. De ambiente familiar, de las vacas, pues nos encantaba ir a la de soja, que iban a ayudar, unos vecinos se iban a ayudar a otros, y nosotras pues a subirnos por las pilas, a comer las castañas. Si podíamos coger un poquitín de la botella del anís que tenían por allí, pues también lo cogíamos. Y bueno, pues a la hierba, que iban a segar la hierba, a hacer las pilas, a venir en el carro. Entonces todo eso, y yo pues iba allí a la escuela aquí en Sierra. Y una maestra nuestra, que es a quien yo le debo, pues eso, que puso un poco de interés en decirles a mis padres que yo tenía que estudiar. A mí me gustaba muchísimo estudiar, yo lo quería saber todo, era siempre pues una obsesión a ver si sacaba todos los problemas, a ver si todo me salía bien. Y entonces ella le dijo que ella iba a hablar con las monjas a ver si había plaza, y con las monjas de Cobreces que tenían internado y se estudiaba magisterio allí. Entonces me llevó a Cobreces, me consiguió una plaza y yo estaba muy preocupada porque claro, yo veía lo que había, que mi padre iba a comprar camiones de repollos, o los llevaba de aquí o los traía de no sé dónde, los vendía al seminario a Comillas, camiones de naranjas, o sea, yo veía el ambiente que había en mi casa, que era pues no te faltaba nada, pero no sobraba nada. Y entonces tenían lo que llamaba el almacén, tenían unos cubiles y allí criaba chones. Y cada mes para pagar mis estudios, pues vendía un chón, o 2 chones, o los que hicieran falta. Y con eso era con lo que pagaban el internado, que entonces, pues en aquella época era bastante dinero. Entonces yo allí hice la carrera y bueno, pues cuando terminé la carrera estuve haciendo una sustitución en Comillas. Sí, somos compañeras del colegio. Y después hice una sustitución también en Sierra, yo también estuve sustituyendo a Carmina en Ruilova, sí. Y después ya fuimos a Cabezón. Mi marido pues también se dedicó a la enseñanza y entonces él fue de director a Cabezón y yo fui a Cabezón, y cuando yo sacamos las oposiciones los dos, y entonces yo me fui a Santander, él se fue el primer año a Torrelavega, no, él se fue a Torrelavega, yo me quedé todavía en Cabezón un año más, y luego ya los dos fuimos a Santander, por plaza. O sea que de la oposición, que eran 600 y pico, yo saqué el número 10, y entonces pasé directamente a Santander. Elegiste marcharte a Santander. Elegí marcharme a Santander porque yo quería venir a Ruilova. Ruilova no había manera. No había plaza. No, es que era menos de 2000 habitantes, tenía el hándicap ese. Sí, entonces en Ruilova pues estuvo muy cogido muchos años. Claro. Y no. Pero eso yo sí, la ilusión era estar aquí, porque a mí me gustaba Cabezón y me gustaba, pero Ruilova. Pero entonces ya fuimos a Santander porque también ya de Cabezón me fui con 3 hijos. Y después ya los otros 2 pues dijimos, pues nada, fijos a Santander, porque estudien, que tengan
posibilidad de no estar tren para acá o tren para allá. Y resulta que el uno fue a estudiar a Torrelavega, el otro se fue a estudiar al otro lado, todos los planes que nosotros teníamos después no salieron, pero bueno. Nos quedamos en Santander y yo elegí, bueno, yo estuve en el se llamaba el Sagardía, pero luego a mí me conocían los inspectores pues de Cabezón, los años de Cabezón, de Comillas también, y me pidieron que iban a abrir un colegio que se llama el Gerardo Diego, en Cazoña, y entonces pues pidieron a gente que ellos conocían o que para echarle a andar. Y yo estuve en el Gerardo Diego. Allí estuve pues 15, 16 años. Allí fui secretaria, después fui jefe de estudios, después fui directora, hice un comedor escolar, hice un pabellón y tuve mucha lucha porque o sea, los colegios no querían, nadie quería a los gitanos. No quería nadie a los gitanos. Entonces, había gitanos no solo en la zona nuestra, sino que había gitanos en la zona donde había otros dos colegios y normalmente pues la inspección dice, bueno, pues se reparten y se ponen para que no estén todos en un sitio. Pues gitano que iba al colegio de Avelina Saldaña, que la conoceréis, le cogió, no, se ha equivocado usted, este papel no, pone que al Gerardo Diego, como no sabían leer, no, al Gerardo, ¿y dónde está? Pues bajen por allí, no sé qué, y al Gerardo Diego, y todos me venían a donde mí. Y ya pues bueno, pues la lucha de tal, yo dije con la inspección, digo, a mí me da igual 10 que 12 que 20, entonces empezamos con 19 gitanos. Y ahí vino otra pelea, porque entonces en ese colegio pues teníamos la parte de Valdecilla, la parte de la caja de ahorros, los bancos, y tenía mucha gente pues de otra categoría. Entonces la asociación de padres no quería a los gitanos. Y ahí tuvimos unos años de problemas hasta que, bueno, pues se consiguió de que se normalizó que cada uno tenía. Pero claro, yo exigía a la inspección también un poquitín de gente especializada y gente, no podías meter a uno con 14 años, dice, una frase que a mí me dijeron en la inspección, dice, apárcale donde pueda. No. Con 14 años y un bigote así yo no le puedo meter donde le corresponde con niños de 8 años o 9 enseñarle a escribir o a leer o a lo que sea. Entonces ahí hubo problema, pero vamos, se solucionó y se buscó, nos proporcionaron profesores especializados y bueno, pues muy bien. Y ahí estuve yo los 10 últimos años de directora. Luego, cuando la nueva ley esta que pasaron los de séptimo y octavo al instituto, pues yo como tenía la especialidad en matemáticas y física y química y había hecho las oposiciones por el ciclo superior, entonces me pasé al instituto de la Albericia. Me podía haber pasado al ISAL o a cualquier otro. Pero al de Cazoña, que iban mis hijos, que lo tenías allí. Pero no sé, yo creo que ya estaba yo como un poco metida en que yo quería gente, o sea, defender un poquitín lo que defendí en el Gerardo Diego. Y desde vuestra posición como profesores y demás, ¿qué pensáis de que la gente tenga que salir fuera de Cantabria, por ejemplo, para formarte a nivel académico y que hoy en día realmente se tenga en cuenta o se valore más el hecho de que tengas una carrera para trabajar y que tienes que estar muy bien formado para conseguir un puesto cuando entras por primera vez a trabajar y es que no sabes hacer ni la declaración de la renta? Me refiero a que al final yo creo, por lo menos desde mi posición, que se prioriza mucho el te tienes que formar, tienes que estudiar, tienes que, y creo que hay cosas que luego no nos damos cuenta que no sabemos ni cambiar una bombilla o cambiar la batería del coche. Entonces,
creo que tenemos también ahí una cultura un poco de tienes que formarte, pero por lo menos desde mi posición creo que se le pierde un poco el valor a las cosas banales del día a día, como puede ser incluso atarte un botón poner el botón en el pantalón. Sí, pues, O sea, ¿qué perspectiva No, tenéis nosotros vosotros no desde esa quedábamos todas esas posición? cosas. En el caso nuestro, bueno, al principio sí, en Cabezón se hacía. Luego ha sido, por eso yo siempre he defendido un poquitín la FP y otra forma de... Porque no todos van a ser médicos ni ingenieros ni... No, por eso. Yo por lo menos tengo la suerte de que mi grupo de amigos o de compañeros de aquí difiere bastante del de la carrera, que al final todos tienen su carrera, tienen sus estudios, y luego yo aquí me doy cuenta, uno es fontanero, el otro es músico, como que a nivel multicultural, por lo menos tengo esa sensación de que es mucho más variado, más... Pero esto también podemos diferente. preguntar a Keka, porque Keka se corta el pelo. Que Pues estoy esperando a ver o si sea, me es encuentro que, la Keka, es que no nos has contado nada. Sí. Claro, pues cuéntanos un poco de atrás. que Como estudiar decía. para- ¿Cómo lo hacías tú poder llegar a todo? ¿Por qué has terminado? ¿Y tú crees que es necesario? Hombre, el que quiera estudiar yo creo que sí, que es necesario porque si es listo y puede sacar una carrera, yo creo que sí. Lo que pasa es que te pasa, y a mí me pasaba que éramos 5 hermanos y yo cuando terminé magisterio lo más interesante era poder trabajar. Me fui un año a Madrid y entonces hice lo que se hicieron en Madrid, porque sabía que venían otros 4 detrás que tenían que estudiar también, por eso hice después la otra carrera. Porque a mí lo que me hubiera encantado era seguir estudiando, pero había que ¿Pero trabajar. estudiar porque te gusta o porque te apetece y sientes Sí. esa necesidad de curiosidad o Sí. porque realmente lo necesitas? No, para he seguido ejercer? estudiando toda la vida, después he hecho 1000 cosas, he hecho inglés, he hecho de todo, ¿sabes? Es que Yo creo, María, que el yo tema creo- es que antes como hubo tanta necesidad, y eso nos lo puede contar Keka, Eso es. hubo tanta necesidad, y ellas también nos lo pueden relatar, porque además son de familias de muchos hermanos, había la necesidad, y en los pueblos sobre todo, el tener un hijo con carrera era como otro estatus social. No, era una forma de salir. Sí, Claro, no, era- pero aparte era un estatus social, porque los abuelos te decían, no, porque la carrera, tienes que estudiar una carrera, tienes que estudiar una carrera, tienes que comprar un Mercedes. Era como, ¿sabes? En los pueblos antes había un rico y los demás todos dependían del rico. Y luego, Pero es lo que dice ella también, no era la única manera de No, salir para muchos. pero además dependía de la mentalidad de cada uno, porque yo tengo vecinas y compañeras que era más interesante para ellas pues tener otra historia, ¿no? Mi padre lo tenía muy claro siempre porque mi tía, que era mi tía la monja, ¿te acuerdas? Sí, Era la sí, única sí, monja sí. licenciada de España, entonces tenía muy claro que había que estudiar, o sea, Claro. era una forma... Sí, pero no se podía estudiar. No se podía estudiar, Que no y podía. además encima no te daban Sobre todo becas, las porque como mujeres, tenías ¿no? tierras, lo hacían por el líquido disponible y no te daban ni becas. y luego, luego hubo un momento en que todos los jóvenes de este país estudiaron una carrera. Eso. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos una pila de universitarios de mucho cuidado, pero no encuentras un albañil si quieres hacer una Falta obra en la casa. AFP. No encuentras, Sí, pero es que no no, encuentras un carpintero. un carpintero, Es que- no encuentras las profesiones. ¿Por qué? Pues porque todos los niños han estudiado carrera. Y ahora estamos, justamente, volvemos a lo contrario. Ahora mismo gana más un carpintero que tú que vas a estar 12 años estudiando para poder trabajar. Sí, pero Marta, esos son... Y es así de triste. Esto no lo sabe que me da lo que hace. No, pero yo creo también que Pero lo... esas son las... Las generaciones que ha cambiado. Pero es Porque que... primero no se podía estudiar. No, 17 hijos menos. Yo estoy hablando de la época nuestra, en la época mía, por ejemplo, es que parecía que todo era obligatorio estudiar una carrera. Y nosotros, en la zona que estábamos, pedíamos que no se quitara la FP y Sí, que la se FP pedía. tenía que ser la que iba a dar, sobre oficio. todo, La profesión. La profesión. Y antes, y ahora se han y dado antes cuenta estaban de- las escuelas de... ¿Cómo eran los...? No, las escuelas de aprendiz. No, pero las escuelas de aprendiz. Antes los jóvenes iban a trabajar 2 años gratis para aprender un oficio. Ahora tú dile a un joven que tiene que ir 2 años gratis a trabajar, porque ahora tú pones una oferta de empleo y lo primero que te dice es ¿cuánto voy a ganar? No, muchacho, pero ¿qué sabes hacer? No, ¿cuánto Sí, voy a pero- ganar y cuántos días voy a librar? Yo Es creo que ahora también lo que solamente dice María- tenemos derechos También y pocas obligaciones. Me parece interesante de lo que dice María, que además de unos estudios que te dan un título, ¿qué es lo importante como persona? O sea, que como persona, Lo que te haga porque yo feliz. también me he encontrado en esa situación de Pero ir a ahora Madrid. tampoco se puede estudiar mucho porque se tienen que salir fuera a estudiar y menudo.
Lo primero la casa, coger... Claro, y hay mucho Que ya estudio le cuesta mental, mucho. pero no te sabes desenvolver en la vida con lo que la vida ahora mismo te pide. Mira, hay una cosa que yo digo mucho y a mí me gusta decir. Esta gente mayor, 87, ¿no? Sí. 90. 75. 75. Esta gente mayor, y lo dice, y lo vi hace poco en internet, y decía, y venía a decir algo así: hombres fuertes que pasaron lo que no está escrito. Te hablaba hace poco así por el racionamiento, ¿no? Sí, sí, eso nosotros no sabemos lo que es. Lamentablemente igual lo tenemos que vivir, pero no sabemos lo que es, ¿eh? Déjate a ver. Pues Bueno, era una cartilla, que la burra- unos cupones, y te daban aquel cupón con aquello iba a ser Yo eso no lo he vivido. chocolate, una botella de aceite, una botella de así. Pero tela, pero escucha, hombres fuertes hacen tiempos fáciles. Tiempos fáciles hacen hombres débiles. Así es. Y hombres débiles traen tiempos difíciles. Y ahora tenemos una generación de jóvenes que, lo dice María, es que no sabemos, lo veo yo por la mía, ¿eh? Y es la abundancia, que la he criado a caldero. Yo con 20 años estaba independizada y estudiaba y trabajaba. Y la mía, mamá, me llama, mamá, ¿me ayudas a elegir el office? ¿Qué es eso? Sí, sí, sí. Lucía, haz, no sé. O sea, os lo hemos dado todo, no hablo por vosotras, ¿eh? Pero es cierto que a nuestros niños, como nosotros no tuvimos de todo, hemos querido que nuestros niños tengan de todo. Y ahora tenemos... todo el mundo. Bueno, yo me he equivocado. Seguramente la prioridad está mal puesta. Una. Hemos puesto mal la prioridad, pero todo en el estudio, cuando la vida es un poco más amplia. Lo que dice María yo lo entiendo, una formación, pues eso, que tú estás a lo que estás y no Limitada. tienes idea de lo demás. Entonces, yo entiendo que sí, que por ejemplo, para nosotros ahora mismo, tú quieres un buen médico, quieres un buen... Y ya dices, si no sabes coser un botón, si no sabes... Yo eso no... Entiendo las dos partes. Entiendo como más completo, igual la formación Que tuvimos, nuestra. sí. La formación nuestra más completa, porque hacías de todo. Y yo no puedo decir que tuve una niñez que recuerde y que necesitaba nada, porque yo ahora cuando oigo que dice la gente, que mucha gente dice, no, yo quiero darle a mi hijo lo que no tuve yo. Yo eso, vamos, lo veo una burrada. ¿Y cómo os gustaría que fueran entonces las cosas? Pues mira, nosotros teníamos en invierno un uniforme de Las cosas, General. las cosas en Ni general. tanto, ni tanto. Hay que ir terminando. Vamos chicas. a medio. Vamos a ir Mira. buscando ese futuro Sí, que nos gustaría sí. a todos por pensar Yo antes, Las cosas. yo, si ahora comparo lo que viví en mi infancia y en mi juventud y comparo lo que estoy viviendo ahora, Pero yo sí, era más feliz antes, ¿eh? claro que sí, que sí. Yo era más feliz antes, no tenía tanto, No necesitábamos. no necesitaba tanto y yo era mucho más feliz que ahora. Ahora me cago en Dios, pero si es que... Bueno, aquí habrá gente que habrá tenido vacas, que con 8 vacas han sacado adelante una familia y ahora con 200 no tienes narices. ¿Cómo lo hacíais antes? Pues mira, Yo no tenía vacas. Pero ¿cómo? Tú eres la peluquera del pueblo. ¿Y a ti quién te enseñó a cortar el pelo? No, tuve que ir a Bilbao. Fuiste a Bilbao a aprender. Qué suerte. Y estaba mi hermana allí, me quedaba en casa de mi hermana. ¿Y cómo fuiste capaz de montar aquí una peluquería? Ah, pues la monté. Bien. Cogí los muebles, local y la ya está. atención, un ¿Y lo local. decidías ¿Y te ayudó alguien? No, yo- Sin subvención y sin nada. no, nada. Bueno, mis padres sí, me ayudaban a... Ah, pero eran tus padres. Sí, pero como Ahora no todo se sé vuelven subvenciones, esto, lo otro, ¿Sabes qué emprendimiento, pasa? emprendimiento. Nos ahogan, papeles, Sí, papeles. sí, Si sí. vivimos para hacer papeles, que yo quiero Papeles. cuidar vacas, que no quiero hacer papeles. ¿Cómo os gustaría que fuese el mundo Nosotros rural? éramos solo 2 hermanas. el mundo El que rural. nos acerque, la mujer del Eso mundo es. rural que se nos viene. ¿Qué
Vamos a ir por uno que esperamos. Para cerrar, cada una con su conclusión de futuro. Pues yo, por ejemplo, diría, Íbamos para allá, íbamos a comillas al Cristo. con relación Bueno, esto también he ido yo. Íbamos andando y cantando por el camino. Y ni os violaban, ni pasaba nada, ni adaptaban, Bueno, ni esas nada. cosas pasaban ya en casa, no hacía falta que pasase fuera. Bueno, pero No, pero venían, por ejemplo, muchachos con nosotras de aquí del pueblo y veníamos felices. No, Que no se metían con nosotras para nada. Claro, Vamos había un a ir- respeto diferente. Sí, sí. Vamos a ir concluyendo y vamos a dejar aquí un deseo o una intención o qué nos gustaría, ¿no? Porque Eso sabe, ¿no? es. Que cuando vengamos el año próximo o el siguiente, cuando sea, ¿no? Pues mira, este fue... Ha pasado esto y Y esta es la mira, situación. yo por ejemplo, perdón, si queréis empiezo. Sí. Yo con relación a lo que dijo antes Claudia, que dijo el deporte, Habla un poco más alto, sí. que dice Claudia, decía, es que para hacer deporte nos tenemos que ir, tenemos que salir fuera. Pues ahí está el señor alcalde y aquí está la señora concejala. No se marche, señor alcalde. No se marche. Entonces, La vigilancia. como Ruilova estamos en una ciudad rural, porque Ruilova es una ciudad rural, es lo más grande que hay, pues ese fallo que dice, por ejemplo, una deportista, que no tiene los medios suficientes, ahí habría que luchar porque no queremos salir de lo rural, pero que haya lo que tienen en las ciudades y lo que tienen en tal. La medicina, exactamente igual. No tenemos que tener un médico de cabecera, o sea, un médico de familia, con los minimísimos medios. Le tenemos que exigir, señor alcalde, señores a los que le corresponda, exigir a Santander, a Madrid, a donde sea, que nos pongan unos consultorios que sean consultorios como los de Santander o como los de Bilbao. No, y como lo que había antes, que el médico tenía, el ayuntamiento le daba casa al médico. Aquí también, pero Josefina, una frase. Vamos a intentar cerrar en una frase. Que si no nos que siga siendo Ruilova, pero con todos los medios. Exacto. Ruilova con todos los medios. Tu frase, Josefina. El medio rural tiene que ser potenciado totalmente con todas las ventajas que pueda tener una ciudad en su mínima En proporción. pero sin perder las esencias Del pueblo. Carolina. Pues nada, nosotros estamos en el medio rural y somos una empresa pequeña, pero tenemos 18 trabajadores. Entonces, lo que hace falta es, los políticos tienen en la boca todo el día lo de la España vaciada. Nosotros llenamos la España vaciada. Que estamos moviendo economía, que estamos haciendo las cosas sostenibles y estamos dando vida a esos pueblos. Entonces eso es lo que tenemos que seguir haciendo y que nos ayuden, porque yo hasta hace un año teníamos las comunicaciones por satélite, no teníamos siquiera telefonía, ¿vale? Y bueno, pues ya no te digo nada de los bancos, los cajeros automáticos, Ese es otro lío aparte. Ese es otro tema. Pues todo Marta, eso, una frase. hay que reivindicar todo eso. Una frase. Pues, Además de como antes, esa es contundente. pues, Una reflexión más que una frase más. pues una reflexión. Aparte de que sin vacas no hay paraíso, aparte de que sin vacas no hay paraíso, que gracias a Dios, gracias a nosotros estamos moldeando este paisaje, que es reclamo turístico, es reclamo gastronómico, es riqueza, es cultura y es nuestra tierra, a la que tenemos que amar y defender por encima de todo, porque es la tierra que nos da de comer, es la tierra que trabajamos y es la tierra que nos proporciona los alimentos. Necesitaremos un médico una vez en la vida, o dos, o tres, o un abogado, o un fontanero, o un carpintero, pero a los agricultores y a los ganaderos les necesitamos 3 veces al día porque tenemos la mala costumbre de comer 3 veces al día. Entonces, defender sobre todo el papel del sector primario, el papel de los ganaderos y de los agricultores, y es mentira, es tremendamente mentira que España está vaciada. Es la España vacilada por estos incompetentes que dicen que España está vaciada, que no, que en mi pueblo hay 23 personas viviendo, que no está vacío, que en este pueblo, ¿cuántos vecinos sois, alcalde?
Pues 800, fíjate, 800 personas. ¿Cómo se puede decir la España vaciada? No, esta es la España vacilada. Y ha estado muy de moda lo de, es que la España, porque vendía y parecía que daba votos. Pero que somos de pueblo, pero que no somos tontos. Y siempre se ha pensado que los de pueblo éramos tontos. Y aquí veis una peluquera, una doctora, una arte y dramático, o bellas artes, dos maestras, una emprendedora, una empresaria, y todavía estamos con el cuentuco de que somos paletos. Mira, estaba comiendo y me estaban diciendo dos mujeres, y vamos terminando, pero es que lo tengo que decir porque me ha dado mucha rabia. Me estaban diciendo dos mujeres que, bueno, que qué bien que el alcalde había ensanchado la carretera y tal, y le decía yo, pues qué mal. Qué mal, porque va a venir más gente y van a venir más deprisa y lo que peligra es que os lleven por delante cuando salís a caminar. Y me decían, dice, es que aquí ha venido mucha gente de fuera. Dice, pero fíjate, Marta, dice, vienen gente de fuera y levitan 30 centímetros por encima del suelo que a los de pueblo no nos saludan. ¿Cómo es posible que les abramos la puerta de nuestros pueblos, que les acojamos con el cariño que hacemos la gente de Cantabria, que vengan de fuera y encima no saluden al vecino de al lado porque él viene de Madrid? Y me decían, sí, con esas banderitas. No, eso no representa ni a los de pueblo ni a los de ciudad. La banderita es España y es nuestro país, ¿eh? Pero ¿cómo vamos a permitir que nos sigan humillando simplemente por ser de pueblo? Pues mira, tú serás muy de ciudad, pero si vienen tiempos difíciles como los que esta señora y esa señora que está ahí de 90 años tuvieron que vivir, a ver los de ciudad si saben sembrar el hormigón y los adoquines de Madrid y saben hacer una huerta como sabes hacer tú. O comerse unos Claudia, adoquines. una frase. Que sí. Esperanzadora. Yo nada, Y optimista, sí, claro. Que somos mujeres rurales, pero yo creo que como han dicho en Sevilla, en Bilbao y en todos los sitios donde han estado mis compañeras de hoy, somos mujeres rurales y mujeres todoterreno. Muy bien. Yo tengo una por ejemplo, de Madrid, y no me deja. A mí no me deja ninguna atrás, dice que Carlos. Ni la de Madrid ni la de Madrid Barcelona. ni la de... Nada, lo tiro para adelante. Ah, ya, Se ya, me ya. coja, pero mira. Muy bien. Yo sí que quisiera resaltar que no se trata tanto de hacia dónde vamos, sino hacia dónde venimos, y sí que me gustaría... ¿El qué? Que quiero resaltar que no me gustaría quedarme solo con el de dónde venimos y a dónde vamos, sino cómo también podemos volver, porque al final yo por lo menos en mi situación, que tengo 28 años, te gustaría pues, asentarte, volver a casa y tener una vida compartida, tener familia, y yo por lo menos con gente de mi edad, con Eva, con Pablo, con nuestro grupo de amigos de aquí, te plantas en una situación de que no tienes dinero ni ahorros inviables para poder venir a casa con lo que vale ahora mismo la situación. Sí que me gustaría de alguna manera recalcar eso, que no es que no queramos volver a casa, sino que esa ilusión está, pero existen barreras no solo arquitecturales, sino también económicas, y que hay que luchar también por ello. Ángela, un round.